y tienen la presentación lista, yo voy a pasar asistencia de los que están en este momento. Así que me hablan, por favor, cuando escuchen su nombre. José Samuel Jiménez, Esteban Mauricio Molina, Catherine Melissa Palacios, Jefferson Alejandro Ailón, Presente. Dylan Efraín Reyes, Presente. James Emanuel Bojorques, Presente. Angelín Judith Díaz. Presente, sí, ya la vi ahí, Angelín. David Giovanni García, Roberto Carlos de León, Carla Rosemary Ramírez, Presente. Brandon Yair Pacay, Presente. Pablo Sebastián Juan, Presente. Jordi Misael Carreto, Presente. Carlos Adrián Elías, Presente. Alessandro José Mancilla, Luis Eduardo Guevara, Presente. Diego Andrés Ardón, Giancarlo Mazariegos, Jorge Mario Folgar, Byron Ignacio Salazar, Presente. Fátima Lourdes Santos, Presente. Steve Eduardo Toc, Presente. Ladeli Gardenia Jiménez, Oliver Javier Ruiz Aguilar, Pablo Daniel Marroquín, Presente, licenciada, perdone. Presente. Oliver es el que me habló. Sí, así es. Oliver. Muy bien. ¿Y Pablo Daniel? Presente. Muy bien, gracias. Abner Gabriel, Paola Alejandra Rodas, por ahí la vi. Presente. Bárbara Alessandra Jiménez, Stephanie Cristina Sabán, Presente. José Eduardo Portillo, Pablo Javier Roldán, Stephanie Rocío Argueta, Presente. Jocelyn Vanessa Payés Presente. y Kendall Keller. Presente. Bien, voy a volver a pasar asistencia David Giovanni García, vamos a buscarlo aquí, y también Catherine Melissa Palacios. Y Esteban Mauricio, aquí está Esteban Mauricio, Catherine Melissa. Perdón, licenciada, me metí tarde, pero aquí estoy. Catherine Melissa, sí, ya la apunté. Jorge Mario Folgar. Aquí está, apuntado. David Giovanni también, Gadeli. ¿Dónde la tengo? Aquí la tengo, ya. Bárbara Alexandra. Presente. Solo la encuentro. Aquí está. Entonces solamente me quedan, voy a ver por si se me pasó alguien, Samuel, Roberto Carlos, Alessandro José Mancilla, Diego Andrés Ardón, Abner Gabriel Ortega y Pablo Javier Roldán. Pues decía yo al inicio de la clase que hoy hay extraordinarios presenciales, entonces tenemos que dar un tiempito para que se desplacen o para que se preparen lo que sea menester. Gracias a Dios no tuvimos que ir allá porque no hay extraordinarios en nuestra sección. Todos, gracias a Dios, hicieron el examen allá en clase aquel día. Entonces nosotros estamos bien, pero en algún momento alguien puede necesitar un extraordinario y por eso vamos a dar un tiempo. De tal forma que en este momento le voy a dejar de una vez el tiempo al grupo número 2 para la presentación que tienen del día. Entonces ya no voy a intervenir yo y les dejo la palabra al grupo número 2. Bienvenidos.
Procedimientos legales para la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas. La solicitud de intercepción de comunicaciones telefónicas y telemáticas debe ser presentada ante un juez competente, quien evaluará la solicitud y emitirá una orden judicial si considera que existen fundamentos suficientes para ello. Esta orden debe especificar la duración limitada de la intercepción, proporcional a los fines perseguidos, y una vez obtenida, las autoridades competentes procederán a su implementación técnica. Puedes cambiar de diapositiva, por favor. Normativa internacional y nacional sobre la intercepción de comunicaciones. En Guatemala, la normativa nacional que regula la interceptación de comunicaciones incluye la Ley de Telecomunicaciones, que aborda el uso del espectro radioeléctrico y los servicios de telecomunicaciones, posiblemente incluyendo disposiciones sobre la interceptación en investigaciones criminales o de seguridad nacional. La Ley de Protección de Datos Personales establece principios y procedimientos para el tratamiento de datos personales, potencialmente incluyendo disposiciones relacionadas con la interceptación para proteger la privacidad y seguridad de la información.
Casos de interceptación de comunicaciones en Guatemala. Las escuchas telefónicas no son una novedad. Esto fue hace más de 20 años. Históricamente han sido empleadas como un instrumento de inteligencia y de contrainteligencia que permite combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, en la actualidad no son solamente los criminales quienes se sienten perseguidos o con los teléfonos intervenidos. Una gran parte de la población teme estar siendo vigilada y no sabe quién puede estar escuchando. Asimismo, esta tecnología ya no pertenece únicamente al Estado. Existe la clandestinidad, pero a diferencia de la clandestinidad, el Estado está sujeto a reglas y normas claras, lo cual hasta cierto punto debería proveer mayor tranquilidad. En Guatemala, en el año 2006, se declara la Ley contra la Delincuencia Organizada, decreto del Congreso 21-2006, en cuyos artículos de 48 al 71 se regula la interceptación telefónica y de otros medios de comunicación, y en ellos se norma fundamentalmente el proceso de solicitud de autorización para realizar las escuchas, que consiste en que únicamente el Ministerio Público puede solicitar la interceptación de comunicaciones, y la misma debe ser autorizada por un juez de primera instancia penal del lugar donde esté cometiendo o se planee cometer un delito. Dicha autorización debe cumplir con varios requisitos, siendo los principales que debe aprobarse para intervenir números telefónicos específicos por un plazo no mayor a 30 días, pudiendo prolongarse de conformidad con la ley, y debe justificarse plenamente la persistencia y relevancia para la investigación. El primer caso en Guatemala en el cual se utilizaron escuchas telefónicas fue el caso Rosenberg, un caso en el que un prominente abogado, previo a ser asesinado, graba un video culpando al presidente de la República, a la primera dama y otros funcionarios de su muerte. Sin embargo, conforme a la información difundida en los medios de comunicación, es curioso que las escuchas telefónicas que esclarecieron la muerte del abogado iniciaron 8 días antes a su muerte. La pregunta lógica es: ¿con qué fundamentos se realizaron estas intervenciones? Pero aunque en circunstancias ordinarias sean cuestionable, no lo es en este caso, ya que las personas sabían que estaban siendo intervenidas o al menos lo sospechaban. Por lo tanto, si las partes involucradas temían que sus llamadas estaban siendo interceptadas, es porque había indicios de que cometería algún delito. Así, al exigir indicios, es probable que dichas llamadas fueran interceptadas con base en una orden judicial. Asimismo, debe considerarse que previo a dicho asesinato, un cliente de este prominente abogado había sido asesinado. La lección de este caso es que las escuchas telefónicas deben ser adecuadamente sustentadas, y aunque a primera vista pareciera que no, se debe principalmente, en los casos de alto impacto, leer lo suficiente para terminar de comprender cómo funciona el sistema legal y estar tranquilos de que todo debe atender al principio de la legalidad. Hoy en día, gracias a escuchas telefónicas y otros medios de prueba, se llevan casos de corrupción en contra del expresidente de la República y la ex vicepresidenta de la República. Mientras el presidente Bernardo Arévalo reveló el 24 de enero pasado que habían localizado algunos juguetes en su despacho en referencia a dispositivos de audio y videos instalados con fines que no dio a conocer la titular del Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, Yasmín de la Vega, confirmó días después que en ese despacho y en vehículos de la entidad localizaron objetos similares. La Prensa Libre y la Guatevisión preguntaron el 25 de enero último al exmandatario Alejandro Yamatei al respecto, después de acudir a una primera sesión presencial en el Parlamento Centroamericano, en el Parlacén. E irónico que si los hubo, espero hayan escuchado bien. Yamatei, molesto, aseguró que en el despacho de la presidencia nunca hubo micrófonos. Sin embargo, en el actual gobierno continúa con las pesquisas para determinar si hay más de esos aparatos en el Palacio Nacional de la Cultura o la Casa Presidencial y otras dependencias. La existencia de micrófonos, cámaras y las denunciadas de escuchas telefónicas no son nada nuevo para Guatemala. Durante el conflicto armado interno fue práctica común para los líderes políticos de opinión y sociales, y nadie escapaba a ello. Todo el mundo escuchaba a todo el mundo, dijo en el 2015 Ricardo Marroquín Rosada, ex jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. A Prensa Libre, cuando se habló de escuchas telefónicas, una actividad difícil de detectar y que en el país es poco controlada por el Estado, pese a que el único que puede autorizarlas es un juez. Las interceptaciones telefónicas legales autorizadas por jueces durante los casos de corrupción que se destaparon en el gobierno de Otto Pérez Molina
Fueron claves para apresurar a funcionarios, procesarlos y condenarlos. Sin embargo, la práctica ha evolucionado con el Internet, en donde se ofrecen equipos para intervenir llamadas y hacer espionaje telefónico ilegal. El costo oscila entre los 5.000 y 10.000. También se ofrecen productos de contraespionaje para establecer si alguien es blanco de estas escuchas. Pero no es nada nuevo. En son de broma, muchos políticos han dicho que en Guatemala hablan 2 por teléfono, pero escuchan 3. O incluso, si se cuenta un chiste entre 2, se ríen 5. La hemeroteca de Prensa Libre guarda una nota en la que se hace referencia a que los primeros casos de ese tipo de vigilancia ocurrieron durante la presidencia del general Miguel Chiquidoras Fuentes entre 1958 y 1963. Todas las conversaciones eran grabadas, se asegura. Otro caso en el 2001 en el Congreso de la República, por orden del entonces presidente Efraín Ríos Montt. Adquirió una planta telefónica con 1.000 líneas desde la cual se podía realizar espionaje, hecho que admitió en su oportunidad Estuardo del Pinal, gerente del Guantel. El jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos en aquellos años también tuvo una antena que grababa a distancia sus conversaciones. Como parte de ese mismo plan se creó La Caja, un cuarto habilitado detrás de cajas presidenciales que luego fue trasladado al cuartel general y que contaba con equipos de comunicación. Y durante la gestión del exmandatario Álvaro Alzú, agrupaciones de derechos humanos aseguraban que el ex jefe de la seguridad presidencial, Marco Tulio Espinosa, efectuaba intervenciones telefónicas en lo que llamaban la oficinita. Con Alfonso Portillo, los supuestos responsables eran Jacobo Salán y Napoleón Rojas. En tiempos de Óscar Perrier, a quienes se les indicaba de espionaje eran a Martín Juárez y a Leonel Cisniega. Durante la administración de Álvaro Colón, se procesó penalmente al jefe de la SAS, Carlos Quintanilla. Finalmente fue librado de los cargos que le imputaban a Quintanilla. Se le acusó de los delitos de espionaje, interceptación de comunicaciones y revelación de secretos, mientras que a Gustavo Solano, entonces secretario de Análisis Estratégico, se le imputó el del espionaje. Ambos salieron librados del caso. El impacto de la interceptación de las comunicaciones en la privacidad y la seguridad. La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 24 la protección del secreto de las comunicaciones, incluyendo la correspondencia y medios modernos, como las llamadas telefónicas a nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prohíben la intromisión arbitraria en la vida privada y las comunicaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que las llamadas telefónicas están dentro del ámbito de la privacidad y por lo tanto deben protegerse, sin importar su contenido o detalles, o como la identidad de los interlocutores. La protección del secreto en las comunicaciones, tanto a nivel constitucional como de derechos humanos, busca establecer límites al poder público para evitar intromisiones ilegítimas en la esfera privada de las personas. Esto incluye aspectos como relaciones personales, creencias religiosas y el contenido de las comunicaciones. Las leyes guatemaltecas reconocen que el derecho al secreto en las comunicaciones no es absoluto y puede ser limitado en ciertas circunstancias para proteger la seguridad y justicia de la sociedad. Por ejemplo, las autoridades pueden intervenir las comunicaciones con autorización judicial para prevenir o investigar delitos graves. En casos entre particulares, la grabación de conversaciones telefónicas pueden ser admitidas como prueba en un proceso judicial si hay consentimiento de ambas partes. Sin embargo, la decisión de aceptar dicha grabación como prueba depende del juez y las circunstancias específicas del caso. Es importante que los tribunales consideren a todos los elementos disponibles para resolver disputas, incluyendo el respeto de los principios de justicia y el bien común, tal como establecen en la CPRG. Si una grabación no autorizada contribuye a esclarecer la verdad y a una resolución justa del caso, puede ser admitida como prueba judicial. Control judicial y supervisión en la interceptación de comunicaciones. De acuerdo con la ley, con el artículo 52 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, establece que son competentes para ello los jueces de primera instancia del ramo penal.
Según lo dispuesto en la misma ley, este auto debe contener varios elementos adicionales a los requisitos del Código Procesal Penal, como una justificación motivada del uso de la medida o la negativa de autorización, la definición del hecho que se investiga o pretende evitar o interrumpir, los números de teléfono, frecuencias, direcciones electrónicas u otros datos relevantes para delimitar la autorización, el plazo por el cual se autorizará la medida, los nombres y datos que permitan identificar a las personas afectadas por la medida, y la fecha y hora por la audiencia de recepción del informe de las interpretaciones realizadas. Protección de datos y confidencialidad en la interceptación de comunicaciones. La protección de datos en el contexto de interceptación de comunicaciones en Guatemala se rige por estrictos principios legales destinados a salvaguardar los derechos individuales y garantizar el debido proceso. En primer lugar, la ley establece que la interceptación solo puede llevarse a cabo cuando existan indicios razonables de la comisión de un delito grave y sea necesario para su investigación o persecución. Además, se reconoce que la información obtenida a través de la interceptación de comunicaciones constituye datos sensibles, por lo que está sujeta a medidas especiales de seguridad y confidencialidad. Las autoridades encargadas de la interceptación de comunicaciones tienen la obligación de mantener la confidencialidad de la información obtenida y de no divulgar a terceros, excepto en casos expresamente autorizados por la ley o por orden judicial. Esto garantiza que la privacidad y los derechos de las personas interceptadas sean protegidos y respetados en todo momento durante el proceso de investigación penal. Responsabilidad civil y penal. Responsabilidad civil y penal en la interpretación legal de las comunicaciones. La responsabilidad civil y penal entre las comunicaciones vía legislación de cada país en que amplía la valoración de prioridad personal que accede a la comunicación y sin autorización. Entre ellas está la responsabilidad civil de daños y perjuicios en la parte que puede reclamar daños y perjuicios por violación de privacidad. Eso puede incluir daños morales y materiales. La indemnización es la responsabilidad de ser obligatoria ante la indemnización de los daños causados. La responsabilidad penal de delitos es por cada país de interpretación legal de las comunicaciones constituyentes del delito. Las penalizaciones son los daños por variar en multas hasta la prisión, dependiendo de la gravedad de las circunstancias en el caso. Los agravantes. En algunos casos las penalizaciones pueden ser más severas entre la interpretación realizada con fines de lucro, con violaciones o intimidaciones o divulgación de contenido entre las comunicaciones. Entre las consideraciones legales está el consentimiento y las experimentaciones y la prevención, la cual puede ser las medidas de seguridad y la cancelación. Entre las consideraciones legales podemos ver que cada país interpreta la comunicación, que puede ser legal, se obtiene de una manera en que todas las partes son involucradas. En las excepciones son los casos de la investigación criminales de la seguridad nacional, que pueden ser permitidas entre la interpretación de comunicaciones con una orden judicial. Para prevenirlo está la medida de seguridad, que es para evitar la indemnización legal del comunicado de las medidas de seguridad como un cifrado de datos o las redes seguras. Entre la concientización está la educación de riesgos de interpretación ilegal, que es la importancia de la privacidad de prevenir los tipos de prácticas. Para esto se puede tener una consecuencia tanto en los términos de responsabilidad civil como penal. Es importante respetar la privacidad entre las personas y cumplir la legislación aplicable entre cada uno de estos casos. Lo que se le puede añadir a la responsabilidad civil son los daños pautativos, que son las legalidades de daños y perjuicios de complementos que se pueden hacer daños pautativos ante la responsabilidad como una forma de castigo o de adicional y de usuario. Entre la violación de derechos fundamentales, que es la interpretación legal de comunicaciones, puede ampliar una violación de derechos fundamentales, lo cual puede aumentar la gravedad de la responsabilidad civil.
Entre las acciones colectivas, los casos múltiples de personas son afectadas. Entre la interpretación legal que puede darse entre acciones colectivas y clases de daño, aumentando así el alcance de la responsabilidad civil. Entre la responsabilidad penal está la gravedad del delito, que es la ilegalidad entre las comunicaciones, la consideración del delito en muchos sistemas globales, especialmente cuando se realiza en el sistema con unos fines maliciosos. En la participación criminal son aquellos que la interpretación ilegal de las comunicaciones sean directas o facilitando el acto pueden considerarse entre cómplices y entre cargos penales. La confección de bienestar son algunos casos que vienen utilizando la comisión de delito como equipos de interpretación que pueden ser por causas de auditores, la legislación de tratados y la cooperación entre países que existen en las conversaciones y los tratados internacionales que abordan el proyecto de la privacidad entre las comunicaciones, estableciendo unos estándares mínimos para cada país y los miembros. Entre la cooperación entre países se atraviesan las fronteras en el cruce de abordar una intercepción legal entre las comunicaciones, ya que los delincuentes pueden aprovecharse de eso jurídicamente y en múltiples casos. Los efectos sociales y políticos de la desconfianza entre las instituciones y el impacto de liberación de expresión. La vigilancia de la interpretación puede tener mucho efecto en el inhibidor de la libertad de expresión y los ejercicios de derechos fundamentales en el impacto de la expresión. Entre la desconfianza de las instituciones es el caso de interpretación legal de las comunicaciones que puede minar la confianza y las instituciones gubernamentales y privadas. En conclusión, se obtiene que la libertad ilegal de las comunicaciones es un tema complejo que abarca tanto los aspectos legales como estéticos fundamentales, garantizando el respeto a la privacidad y los derechos fundamentales que todo ámbito tiene y la prevención de la interpretación legal en una responsabilidad compartida entre individuos, empresas u gobiernos. Intercepción de comunicaciones en el ámbito empresarial. En Guatemala, la intercepción de comunicaciones en el ámbito empresarial está regulada por la Ley de Protección a la Persona contra el Desarrollo de la Tecnología y el Transporte de la Información, conocida como Ley de Intercepción de Comunicaciones. Esta ley establece disposiciones específicas sobre la intercepción de comunicaciones y la protección de la privacidad en el ámbito digital. Según esta ley, la intercepción de comunicaciones sin autorización judicial o consentimiento de las partes involucradas está prohibida y constituye un delito penal. Solo se permite bajo ciertas circunstancias específicas como parte de una investigación criminal autorizada por un juez y con un debido proceso legal. Además, la ley de protección a la persona contra el desarrollo en la tecnología y el transporte de la información establece que las empresas deben garantizar la privacidad de las comunicaciones de sus empleados y clientes. Esto implica que las empresas no pueden interceptar o monitorear las comunicaciones de manera indiscriminada y deben respetar los derechos de privacidad de las personas. Aquí tenemos la primera gráfica, que es de la interpretación de las leyes y de la cooperación internacional de comunicaciones. En resumen, la tradición de prácticas pesadas y precedentes legales de donde los jueces crean una ley que atraviesan decisiones fundamentales en el principio Standing Decisions, que obliga a seguir unas decisiones anteriores entre los similares casos, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. Por lo tanto, la ley de códigos se basa en las reglas de códigos y se divide en los códigos de comercio civil, criminal y más de 80 países como Alemania, Francia, Japón y parte de Europa y América Latina están bajo el sistema de algunos países como Irlanda y Corea del Sur, que tienen diferentes puntos entre leyes específicas para proteger y denunciar las informaciones. Siguiente gráfica.
Las herramientas encriptadas de datos y la forma de comunicación están divididas en un 40, 30 y 30%, lo cual son las herramientas de comunicación encriptadas y las tecnologías y cada plataforma para proteger la privacidad entre la información de línea como WhatsApp o Signal. Toda tasa de cambio describe una frecuencia de actualizaciones, modificaciones y estas herramientas tienen áreas propensas a ser usadas para indicar factores en la sociedad como el gobierno o como empresas, usuarios individuales o se utilizan para tecnologías en cada país. Denuncias de intercepción ilegales. La primera gráfica especifica los dispositivos que son más comunes en las intercepciones ilegales. Software de espionaje siendo el dispositivo con mayor frecuencia con un 45%, micrófonos con un 23%, dispositivos de rastreo con un 18%, dispositivos de intercepción de señales con un 9% y cámaras ocultas siendo el dispositivo con menor frecuencia con un 5%. La segunda gráfica especifica las tendencias que son más frecuentes, mayor conciencia, siendo la mayor con un 38%, avance tecnológico con un 29%, vulnerabilidades de inseguridad con un 19%, acceso a información personal con un 9% y colaboración internacional con un 5%. Y como última gráfica tendremos los casos específicos en Guatemala, que tenemos al número 1 al presidente Jimmy Morales con el caso de espionaje telefónico, que fue en el año 2017. Como segundo lugar a Bárbara Jiménez, reveló la presunta participación de agencias de seguridad en escuchas ilegales en el año 2018. Y por último a Carlos Chop, la Policía Nacional Civil de Guatemala interceptó ilegalmente al periodista en el año 2019. Las tendencias y desarrollos recientes en la interceptación de comunicaciones. La interceptación de comunicaciones es un acto de investigación especialmente útil para el esclarecimiento de los delitos, especialmente aquellos que se encajan en la determinación de crimen organizado, según resultó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La delincuencia, el crimen organizado y las organizaciones terroristas utilizan las nuevas tecnologías de comunicaciones electrónicas como instrumentos centrales para la preparación, consecución y propaganda de los delitos, operando de una escala industrial globalizada y certificando funciones terroristas, y algunas de estas son de forma judicial. Algunos grupos extremistas, organizaciones criminales y organizaciones terroristas o crímenes como la pedofilia emplean las plataformas de comunicación en línea o en las redes sociales para comunicarse, promover sus actividades e intercambiar contenidos ilícitos, eludiendo la intervención de las autoridades mediante el uso de servicios de comunicación cifradas o servicios almacenados en la nube. Estos no tienen jurisdicción en los países en que se cometen los delitos. Las pruebas electrónicas se encuentran emplazadas en terceros países, almacenados dentro de los equipos de parte de esas mismas organizaciones y otras informaciones tomadas desde el equipo de las víctimas. Por servicios de Internet, incluso de uso común, tales como la mensajería electrónica, correos electrónicos y almacenamientos en las nubes. A continuación, se describen algunas de las tendencias y desarrollos en la interceptación de comunicaciones utilizadas tanto para medidas de seguridad como forma perjudicial a la seguridad de personas. Como primer punto tenemos la grabación, que consiste en registrar las conversaciones de manera auditiva o visual. Por ejemplo, se pueden grabar llamadas telefónicas o en reuniones. Esto afecta a las víctimas al comprometer su privacidad y esto tiende a exponer información sensible. Un ejemplo puede ser colocar un dispositivo de grabación oculto dentro de la oficina de otra persona para obtener información confidencial. Seguimos. Escuchas telefónicas. Se refiere a la intervención de llamadas telefónicas para escuchar y registrar las conversaciones entre las personas involucradas.
Esto se puede utilizar en un aspecto judicial para obtener pruebas relevantes para una investigación, pero esto puede ser utilizado para perjudicar la privacidad tanto de la víctima como la otra persona con la que está hablando. Un ejemplo puede ser de un individuo que intercepta las llamadas de otra persona utilizando dispositivos de línea telefónica para escuchar las actividades que realizan ambas personas. Esto puede ser utilizado como método de vigilancia para saber las actividades de ambas personas en la cual ambas serían perjudicadas. Como tercer punto tenemos la programación de información para rastrear comunicaciones digitales. En el contexto de las comunicaciones digitales, se utilizan herramientas tecnológicas para modificar correos electrónicos, mensajes de texto, chats en línea y otras formas de comunicación electrónica. Estos programas pueden rastrear la actividad en línea de estos grupos terroristas y recopilar evidencia relevante. Pero esto puede afectar a la víctima al comprometer la privacidad digital, ya que mantienen conversaciones tanto con otras personas. Aquí también sale afectada la persona con la que ésta establece comunicación. Y un ejemplo puede ser un malware instalado en el ordenador de un individuo y este registra sus actividades en línea, compras en línea, incluso correos electrónicos donde envía y recibe información, permitiendo al ataque acceder a información personal o financiera. Seguimos con el enfoque de la inteligencia artificial y el análisis de Big Data. Las agencias de inteligencia y las fuerzas de orden pueden estar adaptando tecnologías más avanzadas para analizar grandes cantidades de datos interceptados e encontrar patrones o señales de actividad sospechosa. Esto puede afectar a la víctima al comprometer la seguridad de sus sistemas y pueden utilizar la inteligencia artificial para hacerse pasar por familia, amigos o gente de trabajo. Un ejemplo es un ataque utilizando un programa de inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos y encontrar contraseñas débiles en bases de datos, computadoras, lo que permite acceder ilegalmente a cuentas de usuario y robar información confidencial. Como siguiente punto están las regulaciones y debates en torno a la encriptación. La continua exposición del uso de la encriptación en extremo a extremo es aplicable en mensajería, que puede haber llevado a debates renovados sobre la necesidad de regulaciones que permitan acceder legalmente a los datos cifrados por fines de seguridad nacional y para la aplicación de la ley. La encriptación protege la confidencialidad de los datos mediante la codificación de la información. Esto afecta a la víctima ya que no tiene un acceso directo a la información y esto al ser cifrado es utilizado en contra. Un ejemplo es una empresa que utiliza la encriptación para proteger los datos de sus clientes almacenados en un servidor, lo que permite a los hackers acceder a la información incluso si logran interceptarla. Seguimos con mayor preocupación de la privacidad y los derechos individuales. Con el aumento de la conciencia pública sobre la importancia de la privacidad en línea, puede hacer prevención sobre las prácticas de vigilancia y una demanda mayor de transparencia y reducción de cuentas por parte de las agencias gubernamentales. El robo por la preocupación por los derechos, esto puede ser afectado a la víctima ya que están utilizando también sus datos. Esto también de preocupación por la privacidad ya que se están violando los derechos tanto de las personas que son afectadas como con las que están intercambiando información. Derecho a las tecnologías de ciberseguridad y contraespionaje. A medida que las amenazas cibernéticas continúen evolucionando, es probable que las agencias de inteligencia y las empresas de tecnología trabajen en el desarrollo sobre la detección y prevenir la interceptación ilegal de comunicaciones. El robo de información por espionaje es una práctica implícita para obtener información confidencial o secreta para obtener ventajas estratégicas. Afecta a la víctima al comprometer la seguridad de sus datos y potencialmente causar daño reputacional o financiero. Un ejemplo es, un agente
de inteligencia extranjero se infiltra a una empresa para obtener información sobre sus productos, estrategias de negocio, y lo que resulta en una pérdida de propiedad intelectual y competitividad de la empresa. Vamos a ver, está la internacionalización de la vigilancia. Los colaboradores entre agencias de inteligencia de diferentes países pueden aumentar, lo que lleva a una mayor competitividad de interceptación de comunicaciones a nivel integral. Seguimos con la regulación de la interceptación de comunicación en Guatemala. Guatemala todavía no cuenta con algunas regulaciones de la interceptación de comunicaciones. En Guatemala, este método especial de investigación se le denomina como interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Se utiliza cuando sea necesario evitar, interrumpir o investigar la comisión de los delitos regulados de dicha ley, y a través de la cual se pueden interceptar, grabar o reducir con autorización judicial comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiofónicas, informáticas y similares que utilicen el aspecto del electromagnético, así como cualquiera de otras naturalezas que en el futuro existan. Muchas gracias por su atención. A ustedes muchas gracias por esta excelente exposición. De verdad, compañeros, es muy importante, sí, los aplausos que se ven ahí. Yo si pudiera hacer todo eso, lo haría, mandar todas esas cositas. Bueno, vean, miren, es muy importante este tema, porque para todo ese tipo de delitos y temas que no se pueden hacer, se necesita que un ingeniero en sistemas nos ayude o un estudiante de ingeniería en sistemas. Porque yo puedo tener toda la intención de interceptar una comunicación, pero la verdad no sé hacerlo. Entonces ustedes dentro de su carrera deben escoger los temas que aceptan para trabajar, deben saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y de mi parte les recomiendo volver a leer esta presentación que los compañeros les van a compartir a cada uno de ustedes, porque es muy importante leerse también estas leyes, la ley de interceptación de comunicaciones y la ley contra la delincuencia organizada, por lo menos en los apartados de interceptaciones telefónicas. No sé si hay algún comentario, aparte de que ahorita, después de los comentarios, voy a volver a pasar lista para los que no estaban. Pero antes de eso, ¿hay algún otro comentario? Bien, entonces me hacía falta Roberto Carlos. ¿Está por ahí? Roberto Carlos de León. También tengo por acá a Diego Andrés Ardón. Presente, licenciada, disculpe. No hay problema. Alessandro José Mancilla. Abner Gabriel Ortega. Presente, licenciada. Y Pablo Javier Roldán. Presente. Bien, todos los demás ya fueron tomadas su asistencia, así que no tengan pena. Samuel también no tenga pena, ya le tomé su asistencia. Entonces, como algunos tienen extraordinario, yo no sé, nos pidieron dejarles unos minutos antes de la hora. Así que, miren, les vuelvo a repetir, es muy importante que entendamos que no todas las comunicaciones se pueden estar interceptando. Que eso de que, mire, le vamos a poner un dispositivo a no sé quién para escuchar, es un delito. Si no está con una orden de juez. Si usted no trabaja para el Ministerio Público, para un juzgado, es muy, muy difícil saber en qué momento uno de recursos humanos o un gerente de la empresa o un funcionario público les va a pedir que intercepten las comunicaciones de alguien. Las mismas telefónicas autorizan interceptar o entregar la información de los teléfonos con orden judicial. Entonces, tomemos bien en cuenta eso y por favor estudiemos bien esta presentación, leámosla bien, no solo porque es parte del examen, sino porque es parte de su formación. Si alguno de ustedes, yo no sé al final si hacen tesis de graduación,
Siempre lo he preguntado, pero no lo he respondido. Entonces, voy a averiguar eso. Pero si hacen tesis o trabajos fuertes de investigación, la interceptación de telecomunicaciones es muy importante. Así que si no hay más, que pasen muy feliz día y nos vemos primero Dios pasado mañana con la siguiente presentación. Samuel.